Dios les bendiga, hermanos. God zegen God jullie. zegen jullie, broeders. Amén. Zuster Idalia, salsa, Zuster Amy, ¿eh? Bezig zijn, ¿eh? Amén. Sí, para el proyector estará la hermana Amy, ¿sí? Amén. Bienvenida, hermana Amy, muchas gracias. Sí, pero en Welkom, zuster Amy, voor die projector. Dat zal vandaag zijn. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios. Hoe groot is onze Heer God? Amén, amén. El esplendor de un rey. Aleluya. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Aleluya. Y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es mi Dios, cántale, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios. Cántale, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Aleluya. Cuán grande es mi Dios. Praise the Lord. Día a día Él está. Aleluya. Su nombre todo es, Él es digno de honor, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es mi Dios. Cántale, cuán grande es mi Dios, y todo lo verán. Cuán grande es mi Dios. Macrot, onsejo, símbeme, macrot, onsejo. Zie want hij is groot, zo groot, onze God. Maar groot, onze God. Zing bij mij, maar groot, onze God. Zing want hij is groot. So groot, onze God. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermosa alabanza. Amén. Mi pensamiento eres tú, dice la alabanza, y en el fondo es verdad. En cada uno de nosotros, y eso que aquí puedo yo, o sé que entre todos nosotros no somos nuevos en el Evangelio. Amén. Sino ya tenemos un tiempo considerable, y esto, hermano, no nos ha traído hasta aquí la emoción. Aunque pasión por Dios es una emoción, sin embargo, no esa emoción temporal. Amén. No nos ha traído aquí una emoción temporal, sino algo, ¿verdad?, que hemos recibido a Dios. A pesar de nuestra debilidad, somos de Él, dependo de Él y le busco a Él para que Él siga obrando y perfeccionando mi vida. O sea, la vida de cada creyente en particular, gloria a Dios. Así que es verdad. Nosotros pensamos en Dios. Y de verdad que Dios piensa en nosotros y nos sigue perfeccionando. Gloria a Jesús. Así que adelante, mis hermanos.
Con esto vamos a entrar entonces a la meditación de hoy. Gloria a Jesús. Es en sí una enseñanza. Vamos a tener un estudio con diferentes partes, unas 2 o 3 partes está dividido este estudio que gracias al Señor me vino al corazón para poder hablar con ustedes y que compartamos una reflexión honesta, una reflexión abierta, amén, en cuanto a la palabra de nuestro Señor Jesús. Es un estudio, el tema muy conocido, pero es un estudio que abre oportunidad a que reflexionemos, a que sigamos actualizando bien acerca de lo que tiene que ver con ley y gracia. Amén. Ley y gracia. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Y en los dos próximos estudios que tengamos será referente a esto mismo, ley y gracia. Vamos a tratar de ¿cómo le llaman? De escarbar minuciosamente, ¿sí? Escudriñar minuciosamente este tema de ley y gracia. Gloria a Jesús. Así que oremos al Señor para que Él sea dirigiendo nuestras mentes y podamos ser edificados con estas enseñanzas. Amén. Así que yo les ruego a ustedes que oren a favor de este servidor para que sea Dios obrando y hablando a través de mí. ¿Sí? Adelante, mis hermanos. Ustedes inicien la oración, por favor. Soberano Jesús, Padre Celestial. Aleluya. Santo eres, dispuesto estoy, Señor. Oh, Padre Celestial, en este momento, para servir, Dios, vamos a escuchar tu palabra. servir a esta tus noche, hijos. Dios. Bendícenos, Señor Jesús. Instrúyenos. Ser esos oidores, Señor Jesús. Sí, Estemos Jesús. atentos, Señor Jesús, alertos Por tu a tu voz, espíritu, Señor Señor. Jesucristo, Padre. Instrúyenos. Abra nuestro entendimiento, Dios, Sí, que Jesús. nuestros oídos estén listos, Señor Oriéntame Jesús, para por tu escuchar el instrumento que tú has puesto hoy, Señor Jesús. Por amor de tu Padre nombre, Celestial. Jesús. La palabra en sus labios, Señor Jesús. Oh, sí, que esta Señor. enseñanza, Padre, pueda quedar en nuestros corazones y Sí, podamos ser Jesús. esos hacedores. Te pedimos en tu nombre santo, Padre. Por Gracias amor te de tu damos, nombre te lo Señor rogamos. Jesús. En tu Aleluya. nombre santo, Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Jesucristo. Amén. Ley y gracia. Y vamos a empezar con un texto, pero antes quiero repetir lo que dije antes de iniciar el culto. A las hermanitas que nos van a colaborar con proyección, yo les ruego paciencia en cuanto a este servidor cuando no les envíe a tiempo. Probablemente lo más probable es que yo no les pueda enviar a ustedes a tiempo lo que son los bosquejos de los textos, amén, para que así ustedes lo puedan presentar brevemente, pero resulta que tengo un estilo de preparar la enseñanza y eso hace que no llegue a tiempo a ustedes, pero entonces a medida que se dé la enseñanza yo diré las citas y ustedes pues dentro de lo posible pueden ir proyectando los textos. Amén. A veces digo textos sin la cita exacta, entonces no necesitarán ustedes preocuparse por eso. Ya la traductora pues me ayudará para que el mensaje llegue claro. Así que les agradezco. Puede que les envíe los textos a tiempo, pero probablemente no. Probablemente no, porque a veces, hermanos, Dios... sé cómo en mi caso, cómo va trabajando y a veces tengo la enseñanza lista y créame, 2 o 3 minutos antes de entrar a la enseñanza se me cambia el tema y es muy edificante. Entonces, ahí sí ya cómo poderles decir, hey, estos textos, ahí péguelos ahí, compártalos, no. Pero agradezco vuestra comprensión. Gloria a Jesús. Amén. Ley y gracia. Aleluya, gloria a Dios. Son 2 de las dispensaciones. ¿Cuántas dispensaciones? Yo tengo mala memoria en cuanto a las dispensaciones. Hasta 7, ¿verdad? Según investigué, ¿cuántas son? Sí, hasta 7 dispensaciones, ¿eh? Tenemos el orden. Si doy una clase de dispensación, seguro que se las daré en orden. Pero ahora mismo, a ver si me ayudan. La inocencia. Conciencia, ¿cómo es que es? La inocencia. La ley.
Ajá. Tenemos también ley, conciencia, gobierno humano, algo así. Al final tenemos Gracias. el La ley. ley. Ley, ahí vamos. De todos modos, esos textos a tenerlos en cuenta, ese orden. Bueno, pero vamos a hablar de dos en especial, ley y gracia. Gloria al nombre del Señor. El hermano Iron, yo sé que él es muy, él sabe, porque ese tema yo lo escuché que él lo ha dado y él lo sabe muy bien, lo tiene muy bien claro. Yo todavía no me he metido por ahí, pero gloria a Dios. Sin embargo, vamos a estudiar dos de esto, más exactamente de qué va. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a estudiar empezando con el texto de Romanos 3:23. Amén. Habla acerca de desobediencia a la ley. Y este es el resultado según el texto que vamos a leer. Romanos 3:23. Esa es una sentencia general. No es en sí para un pueblo específico, sino para todo ser humano en toda nación, de toda lengua, de toda raza. Amén. Son textos en sí generales. Gloria a Jesús. Entonces tenemos un texto muy conocido. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Hasta ahí. Amén. Después vamos desglosando hoy en los próximos dos estudios de este mismo tema. Iremos desglosando con la dirección del Señor. Pues esto mismo, esta misma enseñanza en cuanto a ley y gracia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, ¿qué es ley? Amén. Tenemos un concepto básico, pero aquí voy a leer una frase al respecto. La ley es una norma jurídica dictada por el legislador, en este caso un congreso, gente designada para esto mismo, ante un gobierno. Es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Ese es un concepto general. Amén. Y ese es un concepto que tiene que ver o que es válido tanto para leyes terrenales como leyes espirituales. Amén. ¿Por qué digo esto? Dios es el legislador supremo. Amén. Sabe que nosotros somos creyentes del único Dios. Para la gente que ignora a Dios, Dios pues simplemente es un ser creado en la mente de muchos creyentes, ya, para la gente natural. Y ignoran a Dios. Sin embargo, la gente que ignora a Dios no sabe que ellos mismos están sujetos a una ley. Sí, a una ley terrenal. Pero ¿qué dice el texto de Romanos 13:1? A ver, vamos a ver. En cuanto a Dios, que es el legislador supremo, el que legisla, el que hace leyes, es Dios. Por sobre toda autoridad en esta tierra, por sobre todo gobierno en este mundo. Él es el legislador y vea hasta dónde Dios legisla. Hasta dónde él tiene la potestad y la autoridad. Romanos 13:1. Amén. El texto nos los va a decir. Si ustedes lo buscan o lo proyectamos. Vamos ahí. Romanos 13:1. Ese es. Muy bien, ya me asustaron porque ahí leí algo antes y yo dije no. Pero es este texto, así es. Sí, porque pude haberme equivocado y darles un texto ahí. Bueno, pero entonces vea lo que dice ese texto. Sométase toda persona. No está diciendo sométase el judío, sométase el griego. No, toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino... bueno, no veo aquí exactamente.
sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Gloria a Jesucristo. No es que sea un gobierno tan justo que tiene en cuenta la necesidad del ciudadano. No, Dios inspira a esas personas, a esas que han sido elegidas por por un país para que los gobierne. Dios inspira a esas personas. Volvemos a la pantalla general. Muchas gracias. Entonces, no hay autoridad sino la que Dios ha establecido y las que existen. Donde quiera que ustedes sepan que hay una nación y hay ley, ha sido una ley inspirada por Dios. Obviamente, leyes justas, leyes que tengan coherencia, sentido de ser, porque hay leyes muy injustas. Amén. Hay leyes que oprimen al ciudadano, que le exigen al ciudadano, le roban al ciudadano, le roban la libertad incluso. Porque las leyes de Dios son para hacer bien, no son para hacer mal. Pero hay leyes que el hombre se ha inventado, esas no son de Dios. ¿Qué dice Santiago? Es un texto inspirado, por eso les digo que no les puedo enviar el texto inmediatamente. Pero ¿qué dice allá el texto de Santiago? Dice allá que toda buena dádiva, ¿se acuerdan? Y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual en Dios no hay mudanza. Él no muda, Él no cambia, Él es el de siempre. Él no duda. Cuando Él habla una sola vez. Él no se arrepiente de lo dicho. Él sabe lo que dice. Por eso debemos de confiar en Dios, porque Él sabe lo que dice. Aunque nos dé miedo dar el paso, pero Dios sabe lo que dice. Neguémonos a nosotros mismos porque Él sabe por qué lo dice. Es por nuestro bien. Alabanzas al Señor Jesús. Si le consideramos como Señor y como Maestro, dejémonos instruir por Él. Alabanzas al Señor Jesús. Él sabe hacer las cosas. En Él está el poder de dar vida y de quitarla. ¿Sabe que hay leyes también que pueden quitar la vida? Lamentablemente, una de las leyes que no son de Dios, sin embargo, muchos países la aplican y tiene que ver con quitar vida. ¿Cuál cree usted? Hay varias formas, son leyes injustas, pero tiene que ver con quitar la vida. Eutanasia. Mi hermana Clara, Dios le bendiga. Eutanasia sí es una de ellas. La ley del aborto. El aborto. A ese exactamente quería referirme. Muchas gracias. Pero eso mismo, hermana Clara, eutanasia, porque hay otras también. Pero la ley del aborto, fíjese usted. Y eso no todo país lo aplica. Eso no puede ser. No, pero es que yo soy el que decido, vean. Bueno, ya ese es otro tema. Sin embargo, es una ley injusta. Es una ley a la conveniencia humana, a ciertos sectores políticos, porque tampoco toda la política de ese mismo país está de acuerdo con esa ley asesina. Sí, porque es eso. Así que solo Dios tiene el poder y autoridad de dar vida y quitarla. Y el Señor se lo dijo a sus discípulos: no teman. Ese es otro texto que me vino a la mente. No teman al que puede dañarles, hacerles daños, perseguirles, sino teman al que tiene poder de quitar la vida, amén, y darla. Al que tiene poder de dar vida y quitarla. A ese teman. O sea, dando a entender a Dios. O sea, debemos de verdad concentrar nuestro temor, no miedo, sino temor, respeto, entendimiento que Él es Dios por sobre todos. Él decide. No, que aquí el que manda soy yo. Estás mal. Estás mal. Quien manda es Dios. No es que me siento seguro, por muy seguro que usted y yo nos sintamos, quien manda solo es Dios. Muy seguro se sintió Faraón, ¿verdad? Muy seguro. Y el Señor se aprovechó entonces de su seguridad, que lo hizo rígido,
lo hizo fuerte y lo hizo convencerse a que esté bien seguro de su maldad y de su egoísmo, de no dejar salir a su pueblo, al pueblo Israel. Y esa maldad lo llevó a su autodestrucción, ¿verdad? El Señor lo usó por eso mismo, para mostrar en él, dijo el Señor, dice la Escritura, para mostrar en él mi poder, por su terquedad. Y Dios puede usar la maldad de la gente incluso para enseñarle a la gente. Lo hizo con Nabucodonosor, así se llama, ¿verdad? No, que yo soy el hombre, el rey, y no hay nadie como yo. Y a los días y a los pocos días estaba comiendo con los animales, vivía con los animales. Y la gente, los grandes, lo tenían como ya un loco, después de haber dicho eso. La gloria, el poder y el imperio pertenecen solo a Dios. Alabanzas a Jesús. Eso hace que uno de verdad viva a Dios con temor, viva delante de Dios con temor reverente. Cuando uno tiene en cuenta estas cosas y tiene en alto y estima en alto a Dios, de verdad que uno de verdad se la piensa para hacerle daño a su prójimo. Se la piensa porque Dios es defensor de la viuda, del extranjero, del pobre y del rico incluso. Dios es defensor de todos. Aún del incrédulo, Dios también defiende a ese. Aunque este no se entere, pero Dios es fiel a lo suyo. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces es importante, hermanos, que tengamos en cuenta todas esas cosas y verá que nosotros podemos vivir una vida cristiana de verdad más honesta, más pura, temerosa delante de Dios. Gloria a Jesucristo. Entonces, eso en cuanto a ley. Entendamos en pocas palabras qué es gracia. Amén. Tengo aquí una frase muy concreta. Dice, es un acto inmerecido de Dios para todo ser humano. Es un acto inmerecido de Dios. Es un favor que Dios le hace al hombre sin éste merecérselo. Me viene a la mente aquel texto de Lucas 2, creo que 8 en adelante, habla acerca de la visitación de nuestro Mesías. No ahí visitando, sino que el mensaje que Dios envía a través de ángeles para aquellos pastores, ¿verdad? Y les dice, hoy es día de gran gozo porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esta será la señal que cuando ustedes lleguen la encontrarán ahí acostadito en un pesebre. Y se le dijo y ellos encontraron tal como se les dijo. Pero resulta que aparece luego una legión de ángeles celestiales cantando una hermosa canción. Se me escapa la canción. ¿Se acuerdan la canción de Lucas 2:8? ¿Quién me colabora? Se me escapa la canción. Hosana en las alturas. Aleluya. Y en la tierra paz a los hombres por su buena voluntad. La buena voluntad de Dios, no del hombre. No del hombre, sino la buena voluntad de Dios. Paz en los cielos y en la tierra. Y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Dios para con los hombres. Buena voluntad de Dios para con los hombres. Ahí está. Gloria a Jesús. Muchas gracias, esposa. Aquí y hermana Nidia, muchas gracias. Gloria a Jesús. Pero eso del concepto gracia, eso lo hablaremos yo creo que en la segunda clase más adelante. Vamos a concentrarnos en lo que es ley y hasta dónde podemos ser beneficiados o no perjudicados, pero sí en cierta manera podríamos recibir castigo cuando traspasamos esos límites que la ley establece. Amén. Entonces, hemos leído un texto que no menciona la palabra ley, sino al contrario, pecado. Entonces, eso es la transgresión de la ley, la falta de obediencia a la ley, porque leímos el contexto anterior en cuanto a la ley, que la ley que tiene dos puntos importantes. La ley manda y prohíbe. ¿Sí?
La ley manda y prohíbe, o prohíbe y manda. Eso en sí es la ley. No está dando opciones. No, manda y prohíbe. Ahora, como les decía, el texto que leímos de Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es pecado? Vamos a reducirlo en esta frase. Estado de la persona que ha pecado y todavía no ha recibido el perdón. Un sinónimo en cuanto a pecado, culpa, falta, debilidad, etcétera. Pecado es la transgresión de una ordenanza. Por favor, niños, cuando regrese quiero ver la loza limpia, ¿verdad? La platera limpia, la cocina en orden, ¿verdad? Entonces, resulta que llega el padre o la madre y ve que los niños no escucharon la ordenanza, no escucharon el reglamento o la orden. Y encontraron entonces los padres esa loza sucia. ¿Y qué pasó? A veces los padres castigan a los hijos. Pero es un castigo justo por falta de obediencia. Así mismo, hermanos, en cuanto a esto mismo, cuando uno no hace caso, no escucha, no se sujeta a la ley terrenal, al menos a la ley terrenal, lleva en sí o lleva consigo una sentencia. Y en muchos casos hay leyes que ejecutan a las personas, porque estos han hecho, se puede decir, la ley dice, la ley universal dice, no matarás, ¿verdad? No matarás. Y allá por allá el dueño de lo ajeno va y como no le dejan coger lo ajeno, se pone hasta bravo y atenta contra la vida ajena. ¿Sí me explico? Mata, luego la ley lo busca, lo captura, ¿verdad? Y en Estados Unidos, como en otras naciones, la sentencia es el corredor de la muerte, tantos años en prisión y al final de eso, muerte. Es triste, pero es la ley. Es la ley. Ahora, nuestro Señor Jesús vino no para envejecer la ley, no para hacerla obsoleta, como algo que no sirve, que no ayuda, no. Él lo dijo. Mateo 5:17. Mateo 5:17. ¿Qué dice ese texto allí? No lo pongamos. Quiero que alguien me ayude aquí a leerlo, ¿sí? Quiero que los que estamos acá conectaditos lo lean. No lo vamos a poner. Le agradezco, señorita. Amén. Quiero interactuar aquí con los presentes. Mateo 5:17. ¿Quién dijo amén? ¿Idaira? Sí. Adelante. Jesús, la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Otra versión dice, no crean ustedes que yo he venido a suprimir, a borrar la ley o los profetas. Yo he venido a ponerles fin. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Amén. Entonces, nuestro Señor hizo según la ley. Que por ahí venían ciertos funcionarios cobrando impuestos. Bueno, en cierta manera el Señor, pues, hombre, no sé si decir si se molestó, Bueno, pero él le dice a uno de sus discípulos, oye, Pedro, ¿y a quién crees tú que le cobran impuestos estos? ¿A los propios suyos o a los ciudadanos del común? Entonces Pedro le dice, no, eso lo cobran al ciudadano de a pie. Y luego sus propios quedan exentos. Porque Roma gobernaba sobre Israel. ¿Sí? En los tiempos de Jesús, Roma gobernaba sobre Israel. Estaba Israel invadida. Entonces había el idioma incluso
que lo adoptaron los romanos, lo adoptaron de los griegos, cuando los mismos romanos eran gobernados por los griegos. Entonces ellos adoptaron el griego, ¿verdad? Pero Roma gobernaba en los tiempos de Jesús y los funcionarios o los romanos no pagaban impuestos, solo aquellos que vivían en ese país, en este caso Israel. Entonces, el Señor, mire, no deja pasar una oportunidad para mostrar su gloria, su poder. Después de esa pregunta o de pronunciar eso, el Señor, ¿qué le mandó a hacer a Pedro? Recuerden. A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Qué mandó a hacer para pagar el impuesto de Pedro y de él mismo? Amén. Mandó a Pedro al mar a sacar un pescado y mirar en su boca y encontró un dracma. Era un estatero. Dracma, estatero. Un estatero. Platita para pagar. Oiga, plata fresca. Una plata salida de la nada. Bueno, de la nada sí, pero la boca del pez. Pero a ver, ¿cómo así? Fue a ese pez. Y Pedro, que es un pescador, fue al pez según el mandato de nuestro Señor. Esto es algo que debemos de escarbar. ¿Qué pasa? No es simplemente que lo mandó y vino y pagó. Pero ¿cómo es que hizo eso él? ¿Cómo que sacando plata de la boca de un pez? Ni siquiera vendió el pescado. Podía uno decir, vendió el pescado y de ahí sacó algo. Ni no. Pagó impuestos por Pedro y por él. Jesús es algo más que un profeta. Jesús es algo más que un enviado. Jesús es algo más. Ese es el mismo Dios. Y la vida eterna. Alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Sigamos leyendo, hermanos. Es importante tener en cuenta algo, hermanos. Vean. Ley y gracia. Aunque estamos en tiempo de gracia, no deja de haber ley. Sigue la ley viva, vigente, como desde el principio. El que se sale de la gracia, la ley se apodera de él, bíblicamente hablando. El que se sale de la ley por venirse a la gracia, gloria a Dios. Ya esa es otra enseñanza, pero como para irnos ubicando. Sin embargo, el que no está bajo la ley, bajo la gracia de Dios, vea en el estado que está una persona, aunque no falte a la ley, sin embargo, está bajo una sentencia que Dios pronuncia en estos textos que vamos a leer. Gloria a Jesucristo. Aunque ya lo leímos al principio. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a... Me permiten un ratico, mis hermanos. Amén. Vamos a Isaías 1. Isaías capítulo 1. Unos 10 minuticos más, mis hermanos, y así vamos concluyendo esta primera parte. Gloria a Dios. Isaías capítulo 1, textos 4 al 6. Quien lo haya encontrado, por favor. Así mismo, señorita Amy, te lo agradezco. Vamos a escuchar, quiero interactuar con los hermanos en este momento. Te lo agradezco. Pero de que me vas a servir, sí, siempre. Pero ahora estoy como haciendo una excepción dependiendo la dinámica de la enseñanza. Amén. Entonces, muchas gracias. Si alguien encontró ese texto de Isaías 1, 4 al 6, por favor, nos lo puede leer. Gracias. Amén. Atráeme en pos de ti, corremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores. No. Señorita Idaira, discúlpanos. No es ese. Escuchemos a la hermana Clara. Te lo agradezco, ¿sí? Muchas gracias, Idaira. Hermana Clara, adelante. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, porque
¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendas ni suavizadas con aceite, ni vendadas ni suavizadas con aceite. Gloria al nombre del Señor. Muchas gracias, hermana Clara. Es un texto a tener en cuenta porque es que no es solamente para Israel. Ya más adelante en el Nuevo Testamento esa palabra es para todos, para todos. Dice allá el apóstol Pablo en Romanos, dice, para que todo el mundo cierre la boca y quede bajo el juicio de Dios. Por eso fue dada la ley, para que todo el mundo cierre la boca. En fin, es importante esos textos que se ha leído ahora, porque quiero repetir solo unas frases de ese texto. En Isaías 1. Vea el examen que le hace el Señor al pueblo de Israel. Gente que a sí mismo se creía pura y que no había problema, que lo que se estaba ofreciendo a Dios, eso es mentira. El texto en el capítulo 2, el Señor les reprocha esa actitud, que tantos holocaustos y a la vez pecado y no se daban cuenta. Pero dice aquí el texto de Isaías 1, en la última frase del texto, en la última frase del texto 5, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Amén. Es que el pecado, hermano, así es, en ese estado postra al ser humano el pecado. Lo avergüenza. Porque de verdad uno cuando peca se siente con una vergüenza, no interna solamente, sino que el pecado a uno lo expone. Que la gente se entere de mi pecado, eso es vergonzoso. A eso se refiere esos textos que hemos leído. Está herido, un corazón herido a causa del pecado. No sé si usted ha visto a gente que le quiere huir al pecado, a su mala debilidad quiere huirle y no pueden. Se sienten expuestos, gobernados por su debilidad, gobernados por su pecado. Alabanzas al Señor. Por eso el Señor le dice en el final de ese texto 6, no han sido suavizadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El Señor a la vez expresa unas palabras, aleluya, como diciendo, hombre, si le fuesen suavizadas con aceite, si le fuese vendada su herida, entonces ese hombre podría cambiar, podría regenerarse. Él no solo le revela el estado en el que le deja el pecado, sino la posibilidad, aleluya, de ser regenerado si es vendado y suavizado con aceite. Alabanzas al Señor Jesús. Esa es la condición del hombre de pecado, el que está bajo la ley, expuesto a vergüenza pública. ¿Usted cree que y eso es fácil de detectar a veces? A mí me ha pasado y en cositas muy pequeñitas uno queda expuesto. Uno queda expuesto y no se da cuenta, ay, ¿qué dije, qué hice? Y eso es feo. A veces cuando a uno se le burlan, que no es una burla, a veces ni siquiera es una ofensa directa o una burla, uno se siente como expuesto, como dolido, ¿verdad? Esa es la debilidad del corazón. Sin embargo, mis hermanos, aleluya, tenemos confianza o estamos, lo que estamos aquí indagando, mis hermanos, el estado de nuestra antigua naturaleza. Porque esto no podemos sufrirlo ahora, a menos que estemos en pecado, a menos que estemos viviendo en los placeres de la carne escondidas. Sí, es posible, lamentablemente, es posible. Y alguien se vea expuesto, expuesta, qué vergüenza.
pero hay que reaccionar, porque el que no cumple la ley es sentenciado a muerte, queda bajo sentencia de muerte. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús se ha manifestado, como dice el apóstol Pablo en Tito, para salvación a todos los hombres. Alabanzas al Señor Jesús, al judío, al griego y a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para esto, para salvarnos y redimirnos de toda iniquidad y purificar para Dios un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Alabanzas a Jesús. Hay esperanza para el que está bajo la ley y para el que está en la gracia de manera equivocada, viviendo una vida equivocada. Y de eso nos extenderemos en otro tiempo, en otra clase, con el favor de Dios. Gloria a Jesucristo. Denme 5 minutos más, por favor, que al menos me voy a quedar hasta... Quiero leer 2 porciones más, ¿sí? Permítanme rapidito, seré breve. Ayúdenme, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 1, texto 8. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, textos 8 al 11. Amén. La ley en sí es buena. Nos cuida, la ley nos cuida. El ladrón está avisado que no debe robar porque si la agarran, condena, ¿verdad? Entonces la ley nos hace que haya menos ladrones, menos estafadores, menos adúlteros también. En fin, tantas cosas. Vamos a ver, ¿quién me ayuda con ese texto? Amén. Adelante, hermanita. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos opongan a la sana doctrina. Y según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahí está, por causa de aquellos vino la ley. Disculpe, ¿la cita cuál es? Primera de Timoteo, capítulo 1, textos 8 al 11. Amén. La ley en sí es justa, ya que por la ley vino el conocimiento del pecado. O sea, por la ley entendemos qué son malas acciones. Y un último texto, Eclesiastés 7:20. Ahí cortamos. Gloria a Jesús. Eclesiastés 7:20. Si alguien lo encontró, le agradezco que nos los lea. Gracias. Amén. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Hasta ahí. Muchas gracias. Entiendas el texto y lo volvemos a leer. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entendamos. Amén. La escritura no dice que nadie hace obras de buen juicio con su prójimo. Sí, hay gente que no son creyentes y son muy amables, muy abiertos, muy colaboradores, ayudan a su prójimo. Amén. Pero eso no quita o no le hace inmune al pecado. Es una persona natural como cualquiera de nosotros. O alguien aquí nunca
ha tenido un gesto de misericordia con alguien. Hemos tenido aquí gestos de misericordia nosotros, ¿verdad? Antes de ser creyentes y ahora como creyentes. Eso es un parte de nuestra naturaleza también. Pienso que al menos en alguna ocasión hemos obrado así. Pero el texto se refiere a que ninguno que es justo con su prójimo no haya cometido pecado alguna vez. Entonces, Dios, que conoce los corazones de cada individuo, como una madre conoce a sus hijos, él con este texto nos está diciendo que usted y yo somos pecadores. Somos pecadores. No es que yo soy buena persona, eres pecador. No es que yo amo a mis padres y soy fiel a ellos, tú eres pecadora. Porque Dios no miente, Él no se inventa las cosas. Él conoce los corazones. Dios sabe cómo te portas tú cuando nadie te ve. Según tú, nadie te ve. Así que usted y yo somos pecadores. Estamos bajo sentencia de Dios. Dios no está, Él no hace acepción de personas. Alabanzas al Señor Jesucristo. Pero entonces vamos a cortarlo hasta aquí, mis hermanos, porque si no me le llevo hasta las 10 de la noche. Esto está interesante. Entonces, mis hermanos, no sé si usted siente que estamos metidos como en lío. No tenemos como dónde correr. O nos ponemos bajo la ley o nos quedamos en la gracia. La gente que no sabe de esto está bajo la ley y de por sí están sentenciados. Dice la Escritura que nadie que cumpla la ley se podrá justificar delante de Dios, ni eso lo salva. ¿Hay excepciones bíblicamente hablando? Sí lo hay. En cuanto a la salvación, sí lo hay. Si remotamente jamás he escuchado de Jesús y su salvación, sí hay salvación para aquellos. Pero de aquí ni usted ni yo tenemos ya escapatoria. Hemos escuchado de Jesús al menos su nombre. Al menos su nombre. Así que adelante, Daira. Dios te bendiga. Amén. Es que tengo una pregunta sobre lo que usted habló de, por ejemplo, una persona cuando hace una cosa mala, se mata y va a la cárcel y esa persona tiene que vivir un tiempo en la cárcel y después tiene que morir. La persona que lo mata igual peca porque igual mató a una persona, ¿entiendes? No, es una ley regulada, es una ley aprobada por un Estado. El Estado tiene autoridad, el gobierno tiene autoridad de aprobar leyes, se le ha dado esa autoridad. Hasta ciertos casos ellos tienen esa autoridad, pero no sé hasta dónde te puedo decir que es justo o no cuando una ley le quita la vida a otro. Pero, sin embargo, es una ley hasta cierto punto justa y ayuda a que la gente no mate. ¿Me explico? No te estoy diciendo que es una ley justa que debe aplicarse, no, porque, hombre, nadie debe de quitarle la vida a nadie, pero es una ley. Es como quien trabaja, es soldado y es cristiano y le toca irse a la guerra, y ha habido casos así. Ahora, si no quiere ser soldado, tendrá que retirarse. Pero si quiere seguir con la fe y seguir siendo soldado, tendrá pues que entender que la ley a él le ampara y le autoriza defender se puede decir al Estado o a los ciudadanos que tiene que hacer uso de armas. Es posible, pero entonces ya eso es un tema como un poco más elevado, de alto nivel, y no me quiero meter ahí, no sea que no es que nos confundamos, pero es un tema más elevado, ¿sí? Hermano Fernando, adelante. Buenas noches, mis hermanos. Hermano César, buenas noches. Dios te bendiga. Uma pergunta, estou aqui assim um pouquinho irrequieto. Então, quer dizer, a ver se entendi, las personas, a ver se me explico, todo aquele que não sigue, não escuta a palavra, vive segundo a lei.
A lei se refere a uma lei como, por exemplo, uma lei que é perigoso que passes uma calle sem ser uma zebra. É uma lei. Sí. ¿Entiendes? Ujú. Y nosotros vivimos en qué tiempo? En tiempo de la gracia. Vivimos en tiempo de la gracia sin dejar estar sujeto a la ley, pero ya no le debemos nada a la ley. O sea, vivimos sujetos a la ley terrenal, obviamente. No que soy cristiano, porque así hay cristianos, pero de otra creencia, atrevidos, que yo soy hijo de Dios y hijo del rey, soy el príncipe y se las dan así. Pero como acá son los terrenales los que pues han sido inspirados para establecer leyes, entonces dan el castigo que se merecen a ciertas personas. Pero claro, todos debemos estar sujetos a la ley. Está en el capítulo 13 de Romanos, léalo completo y ahí le va a decir, incluso ahí hay una respuesta para Idaira. Ahí en el Romanos capítulo 13, léase todo ese capítulo de Romanos y verá que usted podrá entender allí que hay que sujetarse a las leyes terrenales y celestiales. Sí, sí. Porque no hay ley, sino todas las que están establecidas por Dios han sido establecidas. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, hasta allí. Amén. Gracias. Pero más adelante hablaremos de eso. Ahora, claro, estamos bajo la gracia y si pecamos, ¿qué hay con eso? Eso será en el tercer tema, Dios mediante. Okay. Entiendo que es por ahí donde va la cosa, pero más adelante, por eso oren a Dios por este servidor y por todos los predicadores para que podamos presentar así el tema bien comprendida, amén, y amén. Podamos entender la plenitud. Confío en el Señor que esta enseñanza Dios me la ha dado y me siento en plena confianza que es un tema que edifica. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, por este culto hermoso, gloria a Jesús, y así vamos a quedar despedidos. Mi hermano Edilberto, sea usted por favor despidiéndonos en oración. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, por la gracia del Señor, a su palabra es lo más maravilloso. Dios, te damos gracias, Señor Jesús, por dar Amén, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa comunión que hemos tenido como hermanos y contigo, Señor. Oh, Señor, Jesús. de podernos congregar en tu nombre glorioso y santo. Gracias, Señor Jesús. Bendito por los siglos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Jesucristo. ¿Cuánto decimos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, regalémosle una primera sonrisa del año a la cámara. Bueno, la segunda o primera en miércoles. Y así nos tomamos la foto. Amén. 1, 2, 3. Eso es. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y adelante. Los que puedan, mañana nos esperamos a las 5 de la mañana. Noche para todos. Para cada uno. bendiga. Bendiciones, hermanita Clara. Un abrazo. Hermana Evelyn, Dios le bendiga. Bendiciones. Amén. Pastor, Dios le bendiga. Un abrazo grande. Saludos. Dios le bendiga, hermana Lidia, hermana Daniela. Hermana Jennifer, buenas noches. Bendiciones. Hermana Mari, a todos. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Dios bendiga. Dios bendiga, hermano Iron. Hermana Narcisa, Dios le bendiga. Hermanita Jennifer, Dios te bendiga. Clara, la hermana Clara. Hermana Clara, Dios le bendiga, que no la vea. Amén. Dios le bendiga a mi hermana. Hermana Clara, familia Hasta Prosodio. mañana, si Dios lo permite. Dios les bendiga. Señor, hermana Ida. 1, Dios te bendiga. 2, 3. 3.